Bueno, esta caída en la mezcla de Pemex se da en medio de algunos factores que hundieron a los precios del petróleo, entre ellos China y también el dólar, que sin duda son variables que presionan desde la semana pasada con mayor fuerza. Saludo aquí en el estudio a Francisco Vázquez Agüeda, analista de gobiernos soberanos de Moody's México. Francisco, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucero. Gracias por la invitación. Bueno, esta situación, por supuesto, está beneficiando a los consumidores de energéticos como la gasolina. Este año los precios bajaron 3%. ¿Se esperan más bajas en este 2016? No, hay una banda de precios. A partir de este año el precio de la gasolina debe de fluctuar entre una banda que está entre 13 pesos con un centavo para la gasolina premium y 14 pesos, y no va a haber más bajas. No va a haber más bajas porque este año el Congreso aprobó que el IEPS, que es un impuesto que pagamos todos los que consumimos gasolina, es un impuesto específico a la gasolina, fue fijado en una cuota fija, ¿no?, de 4 pesos con 16 litros para la gasolina magna y de 3.52 para la gasolina premium. Ese impuesto antes se movía, ese impuesto antes compensaba los movimientos en el precio del petróleo crudo. Cuando el petróleo crudo estaba muy caro y el IEPS se volvía negativo, se perdían esas ganancias, en parte se perdían esas ganancias por vender petróleo caro a fin de vender gasolina en un precio fijo, y la dinámica opuesta aplicaba. Entonces este año no esperamos que haya más caídas en los precios de las gasolinas, y en el caso específico de los estados esperamos que esta cuota fija pues compense el faltante que se está dando por los precios bajos que ya mencionaban en el segmento anterior. Pero ¿cuáles son los factores que podrían determinar una baja en las gasolinas si sigue bajando el precio del petróleo? Bueno, en el caso de México, la forma en la que nosotros interpretamos la ley y las últimas directrices de Hacienda es que no va a haber más bajas en el precio de la venta al público. No va a haber. Se queda fijo. Se va a quedar en el precio en el que está. Independientemente de los precios. Independientemente de los precios a nivel internacional. Y una parte de esa diferencia entre el precio internacional y el precio de venta al público en México, una parte de esa diferencia se va a enviar a los gobiernos subnacionales para compensar los faltantes por venta de crudo a nivel internacional. Bueno, hoy estamos viendo que el precio de la mezcla mexicana pues ya llegó a mínimos, creo yo, no esperados con anterioridad. ¿Cuáles son las expectativas de Moody's para este tema en este año? Bueno, en el caso específico del precio para el WTI, nosotros sacamos pronósticos para el WTI, lo tenemos en 40, promedio para este año, un promedio de 40, y de 45 para el año que viene. Evidentemente, si los precios y los mercados continúan moviéndose, pues actualizaremos esos precios en el sentido que sea necesario. Y una cosa que es muy importante, en el caso específico de México y en el caso específico de lo que le llega a los estados, evidentemente es el precio, pero también es la cantidad. Y si recordamos, el año pasado la plataforma mexicana de producción se estabilizó en aproximadamente 2.200.000 barriles al día, después de haber sufrido una caída considerable. Nosotros por el momento tenemos confianza de que las participaciones se le van a entregar a los estados, las participaciones son las transferencias federales, pero si llega a haber otra caída en la producción petrolera mexicana, pues sí vemos un factor de riesgo en sus presupuestos. En relación a la inflación de los energéticos aquí en México, ¿cómo se compara nuestro país con el resto de los países de la OCDE? A ver, en términos de inflación, pues hasta hace poco teníamos un precio único, no había inflación, había la inflación que se decretaba cada mes por la Secretaría de Hacienda, mientras que en el resto de los países de la OCDE los precios fluctuaban. Se espera que, o más bien, ya está por ley que en 2018 los precios en México van a fluctuar con el mercado, como ocurre en otras economías. Ahí, bueno, pues ya será más comparable el contexto mexicano y el contexto mexicano con el brasileño y con el argentino, ¿no? En la mayoría de los países del mundo la gasolina se mueve con el mercado. Aquí no, y no se va a mover con el mercado porque, como ya lo mencioné, se va a mover en unas bandas determinadas a inicios de este año por Hacienda. Mira, ahorita mencionábamos que la mezcla mexicana cayó por debajo de los $23, que según Pemex es el costo estimado por cada barril de producción. ¿Qué escenario se espera para la petrolera, ya que estaría perdiendo por cada tonel negociado? ¿Cómo ven a esta empresa en las próximas semanas? Ya no meses, semanas. Bueno, a ver, por el momento la calificación de Pemex es Baa1, que está un escalón por debajo del gobierno federal. El gobierno federal tiene la calificación A3. La perspectiva para Pemex sí es negativa.
en el sentido de que lo más probable que ocurra en los próximos meses es una estabilización o una baja adicional. No esperamos que haya movimientos al alza en la calificación. Pero bueno, por el momento eso es. La compañía sigue teniendo una calificación de grado de inversión y evidentemente conforme se vaya actualizando la situación, pues tomaremos una medida. Perfecto, Francisco, gracias por la plática. Muy buenas tardes. Gracias, ha sido un placer. Francisco